Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Este videoprograma vamos a continuar con el capítulo 2 del origen de la Navidad. A muchos les gustó este video, me da mucho gusto que hayan tomado ese video de una manera bastante madura, porque sí, no ha habido tantos ataques de, ya saben, ¿no? Extremistas, religiosos y demás, sino por el contrario, les ha estado interesando esta parte de la historia. Pero vamos a continuar, vamos a dejar los preámbulos porque ustedes saben cuál es mi opinión y vamos a seguir sobre quién eran los Reyes Magos. Los evangelios no dicen nada acerca del número, el nombre o la apariencia física de los magos. Los cristianos de Oriente decían que son 12. La tradición romana se quedará con 3, a los que darán nombres fantásticos. El título de Reyes parece haberse añadido tardíamente para la tradición y el evangelio concordaría con las profecías judías. Es decir, reyes serán tus ayos y sus princesas tus nodrizas. Postrados ante ti, rostro a tierra, lamerán el polvo de tus pies. Isaías 49:23. La leyenda se fue ampliando poco a poco según esa ley de la memoria de los pueblos que convierte el mito en realidad incontrovertible y que hace real lo imaginario. Durante la Edad Media los Reyes Magos despertarán una gran devoción. Se supone que sus reliquias fueron trasladadas en el siglo VI desde Constantinopla hasta Milán. En el año 1164, el emperador Federico Barbarroja las hizo transportar a la Catedral de Colonia, donde aún hoy reposan. No obstante, y por importante que fuera la fiesta de los Reyes Magos, la fecha del 6 de enero quedaba notablemente disminuida respecto a la nueva fecha de la Navidad. Para facilitar el cambio de fechas, la Iglesia recurrirá a un desdoblamiento doctrinal. La Navidad, el 25 de diciembre, conmemorando el nacimiento físico de Jesús, Natalis in carne. La Epifanía, el 6 de enero, celebrará el segundo nacimiento espiritual de Cristo, simbolizada por el bautismo en aguas del Jordán. Esto no dejará de producir violentos conflictos entre las iglesias latina y oriental. Las comunidades de Siria y Armenia declaran desde el primer momento su horror por la elección de un día como el 25 de diciembre, reconocido como marcadamente pagano. Acusarán a los occidentales de idolatría y seguirán fieles a la fecha del 6 de enero, olvidando que esta fecha, la escogida por los seguidores de Basílides, también era de origen pagano. ¿Ven? Mucha gente no sabe el origen de estas fechas. Mucha gente, si escucha hablar de este tipo de cosas históricas, dice, es que el diablo lo hizo, o eres un blasfemo. Ya saben cómo se las gasta la gente, ¿no? Pero continuemos. En Europa la tradición era poco a poco unificada. Los viejos textos litúrgicos sobre la Epifanía eran corregidos para encajar las invocaciones, y los sacerdotes celebraban en Cristo la Lumen Lumine, luz de luz, expresión retomada de la liturgia mitraísta, llama nacida de la llama. ¿Ven cómo hay tanto paralelismo con este supuesto paganismo? Ahora, con el transcurrir del tiempo, siglos más tarde, la Epifanía iría perdiendo importancia en la Iglesia de Occidente y quedará reducida al episodio de los magos, mientras que el bautismo en aguas del Jordán se transferiría al 13 de enero. Recientemente, en 1972, la Iglesia de Roma romperá una vez más la tradición y hará de la Epifanía una fiesta móvil, para satisfacer fines ecuménicos. Mientras tanto, en Oriente, la Epifanía alcanzaba una importancia que jamás conocerán en Occidente. En el Imperio Bizantino, el agua de Epifanía sería durante mucho tiempo bendecida y asperjada sobre los fieles, costumbre ritual que no llegará a la Iglesia latina hasta el siglo XV. Todavía hoy, la Iglesia armenia, sometida a ritos jerosolomítano, rechaza la fecha del 25 de diciembre. Los cristianos coptos de Egipto aún celebran el 11 Tibi, 6 de enero, el Eid el-Hitaz o fiesta de la inmersión. Esta actitud de rechazo no será excepcional en la historia del cristianismo.
Los maniqueos, por ejemplo, siempre se negaron a reconocer la fecha del 25 de diciembre. Lo mismo hicieron numerosos grupos protestantes. En la Inglaterra de Cromwell, las celebraciones de Navidad fueron suprimidas por la violenta hostilidad de los puritanos hacia todo cuanto pudieron recordar de este origen pagano. La Navidad no se restableció hasta 1660 tras la restauración de Carlos II. En Escocia, la Navidad fue prohibida en 1583 y se arbitraron graves sanciones para quienes la festejaran. Todavía hoy, numerosas sectas cristianas como los Testigos de Jehová rehúsan celebrarla. Y bueno, la supervivencia de los ritos paganos. Se señaló que esta fobia de tantas familias cristianas hacia la fiesta de las Navidades está completamente justificada desde su punto de vista. La cristianización de la fiesta, aunque profunda, no fue capaz de eliminar los rasgos eminentemente paganos del 25 de diciembre. Para constatarlo basta con repasar los elementos rituales populares que rodean a la Navidad. Veremos así que todos ellos en Europa tienen un origen innegablemente pagano. Tomemos por ejemplo una de las costumbres más típicas navideñas, la del banquete. Para culminar la cristianización del solsticio, la Iglesia quiso hacer el periodo de Adviento, que son las 5 o 6 semanas, según el rito, previas a la Navidad. Un periodo de penitencia y ayuno. El Papa Gregorio Magno, a principios del siglo VII, predicó una serie de homilías en este sentido, pero su éxito fue muy limitado. El periodo de ayuno fue reduciéndose poco a poco hasta quedar limitado a unos pocos días. Su carácter obligatorio perdió fuerza y los propios papas se vieron obligados a tolerar la transgresión antes de que fuera definitivamente abolido por el nuevo Código de Derecho Canónico en 1918. En la Iglesia de Oriente, por el contrario, su práctica sigue siendo muy estricta. Y es en las semanas previas a la Navidad en Europa que han sido siempre un periodo de alegría y alborozo, de gozosa preparación a la fiesta, sin carácter expiatorio. Y tradicionalmente el pueblo ha celebrado el periodo de Adviento a partir del 11 de noviembre, San Martín, fecha móvil no obstante, que tanto en Alemania como en España permanece vinculada a la matanza del cerdo. El cerdo, de hecho, ha sido el manjar emblemático de la Navidad hasta que los españoles introdujeron en Europa el pavo, procedente de México. Y así, el Adviento pagano es una verdadera escalada gastronómica que culmina con los banquetes solsticiales, los días 24 y 25 de diciembre. Y con este apogeo de los dulces de Navidad, todos los pueblos de Europa poseen sus propios dulces navideños, desde los mazapanes y turrones españoles hasta los cognes de la Lorena, pasando por las quenioles de Flandes y el plum pudding de inglés. Es una costumbre antiquísima. Existe constancia documental de que en la Edad Media los vasallos ofrecían a sus señores panes de Navidad en signo de fidelidad renovada. Otro tanto cabe decir de una estampa tan vinculada al periodo navideño como la de los niños que piden el aguinaldo. El origen de esta palabra, aguinaldo, es un misterio. En castellano antiguo se decía aguilando y la Real Academia Española lo hace derivar del latín hoc in anno, y en francés se dice aguilaneuf, un dialecto gascón, aguiloné, pero en bretón recibe el nombre de aguinaneo, lo cual ha hecho pensar en un origen céltico del término. Su campo semántico es siempre el mismo, un coro, ya de niños, ya de pobres, que en los días de Navidad pide limosnas de casa en casa. Hoy designa especialmente el regalo que se ofrece a los grupos de escolares que recorren los hogares durante el periodo navideño, y muy especialmente durante las 12 noches que dura el solsticio de invierno, tocando música y cantando. Desde el punto de vista antropológico, se ha explicado numerosas veces su significado social y mágico. En origen, son un signo de buen augurio, porque los niños, al recibir los regalos de la comunidad, aseguran la suerte durante el año que entra. Por esto, existe también la superstición de que negarse a atender sus peticiones traerá mala suerte. Aquí en México tenemos esto de los villancicos, le decimos posadas y se va haciendo esta costumbre. Yo creo que igual lo trato en un video posterior sobre lo que trata
esta costumbre mexicana de hacer las típicas posadas, ya saben, ir pidiendo posada de casa en casa en el barrio, con una cena ahí, partiendo piñatas y demás. Pero bueno, vamos a continuar. Tan inseparable de la Navidad como el aguinaldo son los villancicos. Esta es la denominación propiamente española, pero en todas partes existen cantos específicos para este periodo del año. También aquí la vieja costumbre para ganar se impuso sobre las correcciones introducidas por los teólogos. Existen vestigios de que los villancicos oficiales en el siglo V eran cantados en latín y respondían a melodías profundas y solemnes. Estos, empero, fueron rápidamente sustituidos por los cantos populares, que reforzados por su arraigo tradicional se reinstalaron en un universo religioso del que habían sido excluidos. Así florecieron los villancicos en España, las Weihnachtslieder alemanas, las carols inglesas, los chants de Noel franceses. Todos vienen además caracterizados por el importante papel que en ellos juegan los niños. Vencido el tabú eclesial, los villancicos llegarían a cantarse y bailarse en las iglesias, hasta que tal costumbre fue proscrita en el siglo VII por uno de los concilios del Toledo, verosímilmente el XIV en 684. Por cierto que el transformar las iglesias en un escenario de los ritos populares precristianos parecen haber sido una costumbre muy arraigada. Es sabido que en España se celebran corridas de toros en el interior de aquellas. Pero es el hecho que los villancicos siguieron en las calles y en los hogares de toda Europa, siempre con sus ritmos alegres y acompañadas por instrumentos populares como la zambona española, los caramillos ingleses o el rummelpott alemán. Banquetes, aguinaldos, villancicos y regalos, por supuesto. ¿Qué sería una Navidad sin regalos? No hace falta haber leído a Bataillé para saber que el regalo es un símbolo comunitario y sagrado, de alegría puesta en común. Y a este respecto, el paisaje es de lo más diverso. En los países donde el imaginario católico medieval arraigó con mayor fuerza, como en España, los Reyes Magos siguen siendo los grandes protagonistas. Ese es también el origen de otra bella tradición típicamente española, el belenismo, o construcción de reproducciones artísticas del imaginario portal de Belén. Pero es evidente que la práctica del regalo navideño es anterior al cristianismo, a juzgar por la gran cantidad de personajes que en estas fechas recorren los hogares. Aquí en México esa es una tradición donde los niños esperaban, o bueno, cuando yo era niño me acuerdo que era esperar al regalo de los Reyes Magos. Ahora, los que nos traen los regalos. Uno de los más antiguos dispensadores de regalo es curiosamente San Martín, el mismo que da la señal para la matanza ritual del cerdo, pero según parece este Martín no tiene nada que ver con el viejo obispo militar de Tours, 316 al 400, fundador del monasterio Ligege, sino que la tradición popular ha utilizado su figura para reencarnar en él al personaje anterior, patrón de las fiestas del buen comer y mejor beber, del que quedan evidentes huellas de la Martinsfeor, Martinhorn o Martinsmansion de diferentes regiones alemanas. San Martín da los regalos de Flandes y en algunas zonas rurales de Bélgica. Antaño fue así también en Cataluña y más concretamente en la región de Ampurdán, según refiere Joan Amadés. Él dice: se decía a los niños que al caer la noche llegaría San Martín vestido como un pobre y montado un asno flaco y mugriento, y que en la ventana de los niños buenos pondría castañas y otros frutos secos, y en la ventana de los niños malos dejaría cenizas y las boñigas del asno. Esto Costumari Catala, volumen 7, página 711. El asno, por cierto, es también el animal que acompaña a Frau Holl y a San Nicolás. Y este San Nicolás, ya que aquí aparece, nos da otra muestra de curiosa coincidencia entre los Países Bajos y el Levante español. El San Nicolás de la hagiografía cristiana es el antiguo obispo de Mira, en Asia Menor, en el siglo IV. Su fiesta, el 6 de diciembre, es o era el gran día infantil de los regalos en gran parte de la Centroeuropa, donde la llegada de San Nicolás o Santa Claus marca el inicio del periodo de Adviento. Una y otra figura, la del santo y la del dispensador de regalos, responden evidentemente a orígenes distintos, según explica F.X. Weiser. Él dice:
Tras el nombre de Santa Claus se oculta la figura del dios pagano germánico Thor, cuya leyenda ha pasado al viejo obispo en la presentación moderna de San Nicolás. Para nuestros antepasados paganos es el dios más alegre y mejor, que nunca dañaban a los humanos, sino que los ayudaban y protegía. En cada casa se le consagraba un lugar especial ante el altar, y se decía que descendía por la chimenea en un elemento, el fuego. Fêtes et coutumes chrétiens de la Liturgia Folklore Mame, 1961. Pero este origen germánico se complica si tenemos en cuenta que la tradición popular de Países Bajos se dice que San Nicolás viene de España. ¿Es solo un recuerdo de la época imperial? El antropólogo José Antonio Jáuregui, en conversación personal, nos confió hace pocas fechas su descubrimiento de que hacia los siglos XV y XVI existía pareja fiesta de San Nicolás en Valencia, lugar de escasísima presencia germánica. ¿Es la misma fiesta? Tal vez el actual San Nicolás centroeuropeo es una mixtura de elementos germánicos y otra mediterránea aportados por los soldados españoles. Misterio. En todo caso, lo seguro es que no se trata del obispo de Mira. Una variante muy interesante a este respecto es la que protagoniza las figuras femeninas. En el norte de Italia goza de gran popularidad el hada Befana. En ciertas regiones de Francia los regalos los trae la Tante Arie. En Rusia, Babushka. En el sur de Alemania, el hada Perchta o Berchta. Aparece durante la época del solsticio para proteger a los niños. Es imposible no conectar estas damas con la Frau Holl Alemania, verosímilmente derivada a su vez, como ha demostrado Alain de Benoist, de la vieja diosa de la tercera función Holda, encargada de la protección de los niños y las mujeres. ¿Por qué tantas hadas y en lugares tan diferentes? Volvamos al testimonio del Beda el Venerable. Los antiguos pueblos de Inglaterra han de comenzar el año el 25 de diciembre, el día en que nosotros celebramos el nacimiento del Señor, y esa misma noche que para nosotros es tan sagrada. Ellos la llaman Modranecht, es decir, la noche de las madres. Eso es lo que él dice. Estas madres celebradas en Navidad, según interpretación hoy comúnmente admitida, serían antiguas divinidades benefactoras que habrían sobrevivido en los mencionados personajes navideños. El linaje precristiano de esta figura quedaría confirmado por algunas de las leyendas que acompañan a estas damas. Así, de la babushka rusa se dice que los primeros tiempos sufrió la maldición de los obispos. También Frau Holl está vinculada al rito de la caza salvaje de Wotan, identificado por la iglesia como el diablo, rito del cual, por cierto, existe un eco de la tradición gallega, el dios de los gigantescos jinetes que viven en el fondo del valle de Monterrey, en Orense, y que el día del fin del mundo saldrán con los caballos librando descomunal batalla con los hombres de la superficie. En otro momento se ocupará de esto. Con todo, y a pesar del enorme interés de esta presencia femenina en los regalos rituales navideños, la figura predominante es masculina. La babushka rusa va siempre acompañada, cuando no es simplemente sustituida, por Frost, el hielo o el Padre Invierno. Por cierto que en la Borgoña existe un homólogo suyo, el Padre Enero. En otros lugares, como en el País Vasco, es el Olentzaro quien da regalos. El Olentzaro entronca directamente con las figuras aquí descritas, pero presenta una característica muy particular, representado como un muñeco de paja o madera, ataviado con la vestimenta típica de los campesinos de la zona. Al final es sin embargo apaleado por la chiquillería. Detengámonos brevemente en este punto. Contra la peculiaridad que algunos hermenautas del vasquismo pretenden ver aquí, la realidad es que este rito del apaleamiento del Olentzaro evoca innegablemente las ceremonias de subversión e inversión características de las viejas Saturniales romanas, que se corresponden con las fiestas de los locos de otros lugares de Europa, los fuegos saturnales del 21 de diciembre, el rey de burlas de las legiones romanas el día 22 de diciembre, las mascaradas de Meter en Grecia el 26 de diciembre, la fiesta de los inocentes, supuesta tardíamente a la fiesta de los locos, el día 28. Las calendas llanaurias del 1 de enero, condenadas por Isidro de Sevilla por dar lugar a todo tipo de excesos. Se trata del otro rostro de la Navidad.
la fiesta orgiástica que permaneció durante mucho tiempo en las capas populares de la comunidad y que seguramente prolonga ritos previos a la llegada de los indoeuropeos, no solo en el País Vasco. Pero estábamos en los dispensadores de regalos. Y hoy en día, como es bien sabido, el mayor regalador es Papá Noel o Santa Claus, figura en la cual confluyen los rasgos del paternalismo, la bondad, el banquete y el descenso por la chimenea, entre otros elementos característicos de la figura antes mencionada. Muchos piensan que la moda de Papá Noel forma parte del colonialismo cultural norteamericano, o Santa Claus, aquí en América lo conocemos así. Esto es verdad solo por lo que respecta a los años recientes, porque en realidad Papá Noel o Santa Claus no es un invento norteamericano, ahí se llama Santa Claus y es también importado de Europa, sino que procede de Alsacia. En 1871, tras la firma del Tratado de Frankfurt, que ponía fin a la guerra franco-alemana en Alsacia y Lorena, se produjo una verdadera diáspora humana y por tanto cultural, que parece estar detrás de muchas actuales costumbres navideñas. Papá Noel o Santa Claus es una de ellas, aunque no faltó quien le atribuye un origen normando. A ver, ahora vamos con el árbol eterno. Donde no cabe duda alguna del origen alsacio es en otra de las grandes costumbres navideñas de nuestros días, la del árbol de Navidad. Los primeros datos acerca de esta costumbre en la época moderna datan de los años 1521 y 1539, y siempre circunscritos a esta región de Europa. No se generaliza por todo el continente hasta el siglo XIX. Y ahora bien, aunque el rito en su forma actual sea de origen próximo, el tema del árbol ligado a la fiesta del solsticio parece ser antiquísimo. J. Lefts lo hace remontar al paganismo antiguo, el Sachsicher Doppelfiller, Word, 1960. Parece claro que no hay ningún rastro cristiano en él. En la simbólica cristiana, el único árbol conocido es el árbol del jardín del Edén, del que Adán comió el fruto prohibido y desobedeció a Yahvé. Por el contrario, algunos datos de la vieja Irlanda y sobre todo de Escandinavia permiten remontar esta costumbre a un viejo culto al árbol germánico. Hoy se admite con M. Chabot que en los tiempos paganos, en las fiestas de Jul, celebradas a finales de diciembre en honor del retorno de la tierra hacia el sol, se plantaba ante la casa un abeto del cual colgaban antorchas y cintas de colores. La Nuit de Noël dans tous les pays Pitbires, 1907. Pero el árbol no aparece solo en la tradición germánica. Gracias a Virgilio sabemos que en Roma, durante el periodo de las Saturnalias, se colgaban en plazas públicas un árbol cargado de juguetes. Nos hallamos aquí en presencia de otro elemento inseparable de la mentalidad mítica europea, el árbol como símbolo sagrado, como eje pilar del mundo, un árbol que para los celtas era una encina o un roble, un fresno para los escandinavos, el famoso fresno Yggdrasil, y un tilo para los germanos. El árbol con su presencia, estructura, sus hojas, su tronco y sus raíces es una representación del cosmos y de su organización. Pone en contacto los diferentes niveles del mundo, el cielo, la superficie y el reino subterráneo. Une el presente y el pasado y el futuro. Como los mayas tenían lo que era Xibalba y se simbolizaba con un árbol que traía sus raíces hasta el fondo de la tierra. También de ahí viene un poco, pero miren, la liga al hombre con su linaje y su devenir, vínculo de lo continuo y de lo discontinuo, representa la vida que nunca acaba y por eso es símbolo de la regeneración perpetua de la vida. Exactamente del mismo modo que el solsticio de invierno da testimonio del renacimiento eterno del sol. Árbol y Navidad, por tanto, mantienen entre sí una comunión de significados. No es extraño que uno y otro comparezcan al mismo tiempo en presencia de los hombres. Esto es, en fin, desde la fecha hasta el árbol, desde los villancicos hasta los regalos, la Navidad, un antiguo rito pagano ondeadamente religioso. Solo los ignorantes pueden negar la existencia de una religiosidad pagana, que el cristianismo en Europa adoptó con total naturalidad, generalmente forzada por el sentido popular de lo sagrado, del mismo modo que el catolicismo europeo hizo suyos gran número de elementos rituales y significados sacros de los pueblos que llegaban de este continente antes de que se hiciera su aparición Jesús de Nazaret.
Tienen razón quienes hoy se lamentan por la pérdida del sentido original de la Navidad, pero no por esta presunta paganización, entre comillas, que tanto denuncian los curas. Esta ha existido siempre, mucho antes de que el cristianismo hiciera acto de presencia, sino por la comercialización rampante del uso de usos navideños. No es el sol invicto quien va a matar a Jesús, ni viceversa, el 25 de diciembre, sino que es Mamón, aquel dios abyecto del dinero que tanto execra Ezra Pound, quien parece haber exterminado a los dos. Quizás ocurre que para los pueblos europeos el sol ya se ha puesto definitivamente en un solsticio apocalíptico. Nunca más volverá a salir. Pero no, el sol siempre vuelve a salir, el sol volverá. Eso es lo que significa la Navidad, y esto es lo que algunos fieles a todas nuestras raíces hemos celebrado estos últimos años. ¿Qué les pareció? Yo creo que varios de los que vayan a acudir a una misa ahora en estas fechas, el padre les va a decir esto, ¿no? De que, bueno, que no se desvirtúen estas fechas, por lo que vemos que hay muchos símbolos paganos, etcétera, etcétera. Si te pregunta, pues háblale un poco de esto, ¿no? A ver qué te contesta, ¿no? Igual mucha gente te voltea a ver mal, pero es un pequeño comentario que en este momento haría que mucha gente se pusiera a investigar, ¿no lo crees? Y eso es bueno, que la gente se pregunte, que investigue, porque si nos quedamos siempre con lo que dicen y dicen, pero no nos vamos a los libros, ¿qué es lo que queda? Nos convertimos en aquellos que viven metidos en la conspiración, metidos en las telenovelas, metidos en lo que quieran, ¿no? Que todo lo aceptan, pero que nada se preguntan. Digo, hay algunas teorías, son bastante, pues, amañadas y hechas con tantas correlaciones que la gente dice, oye, pues es que puede ser verdad, pero recuerden esto. La correlación no necesariamente significa causalidad. Si hacemos ciencia de verdad, pues vas a decir, oye, pues no, ¿verdad? Aunque haya tantos hechos que son y que te digan es que es así, no, haciendo un buen estudio vas a ver que es mentira. ¿Y a qué me refiero con esto de que correlación no es igual a causalidad? Pues que, por ejemplo, te pueden decir así de fácil, algo para que lo entendamos todos, es los chicos que juegan videojuegos tienen más tendencias a ser violentos, ¿no? Pero no está metido en este estudio a ver qué es lo que pasa en la mente de estos chicos, bajo qué estrato social han estado, en qué escuelas, no hemos visto el historial de los padres con los hijos, si ha habido maltrato, etcétera, etcétera. O sea, puedes decir algo así de fácil y muchos van a decir, es que el estudio lo dice. Pero cuando te vas al estudio de verdad, no es un estudio que haya sido hecho con un método científico, sino simplemente haciendo un método estadístico de correlación, pero que no significa que la gente que juegue videojuegos sea en verdad personas muy agresivas. Así de fácil. Y es lo mismo con muchos hechos que han dicho de la Tierra plana, pero bueno, eso yo realmente no me interesa tocarlo. Pero a lo que voy con esto es que hagas investigación, que te preguntes todo, que no te quedes con lo que dice la gente. Y a muchos ustedes que crean en Jesús, que crean en Cristo, no estoy diciendo esto para que dejes de creer, para nada, pero sí que tengas en cuenta que hay mucho antes de la religión cristiana, muchos ritos, muchos otros dioses, muchas otras deidades que han tenido las mismas particularidades de Jesús. No significa que sea él, pero hay que hacer un poquito de este análisis. ¿De dónde viene? Viene desde antes, viene desde Sumeria, se va a los egipcios, los romanos, y van pasando y cambiando y transformándose en esto que le llamamos, o bueno, que le dicen los sociólogos, sincretismo. Aquí en América lo vimos, pues creo que todos día con día lo vemos, ¿no? Porque fue arrasada toda una civilización y fue construida sobre los dioses que aquí existían, pues los santos, las vírgenes y demás. Así ha habido muchísimos ritos, muchísimas tradiciones que fueron suplantadas de las tradiciones nativas de América con las tradiciones cristianas, judeocristianas. Entonces eso es el sincretismo. Pero vamos
vamos a terminarlo aquí. Quiero que tú me comentes qué opinas sobre esto, si te gustó, si quieres que tratemos más de este tipo de temas más adelante, o que mejor tratemos de no seguir una línea de controversia entre creencias. Muchísimas gracias a todos. Hasta aquí los dejo desde su Granja Humana MX. Se despide Pablo, no sin antes decirles esto. Piensa siempre críticamente. Sé tú mismo. Conócete de verdad quién eres. Y sé empático. Si te gustó el videoprograma, danos un pulgar arriba. Compártenos en tus redes sociales si crees que a algún amigo, algún familiar, algún conocido le pueda servir este videoprograma, ya sea para una tarea o simplemente porque quieras que sepa un poco más sobre este tipo de temas históricos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Suscríbanse aquí a su canal de La Granja Humana MX, y si quieren recibir los nuevos videoprogramas, las notificaciones de cada video nuevo que subimos, por favor, dale clic a la campanita en la parte superior derecha del canal. Al lado de suscrito va a haber una campanita. Le das clic y le dices que quiero recibir las notificaciones. Muchas gracias. Y si crees que este canal se lo merece, un servidor se lo merece, desde $1 ustedes pueden acceder a la página de www.patreon.com/La Granja Humana MX y pueden donar si es que ustedes quieren. Si no, hagan caso omiso de esto último en esta página. Y le doy muchísimas gracias a Alicia Galvez por ser mi mecenas como Patreon grado 33, Master grado 33, a Luis Rivas, Giovanni Manuel Escobar Trindad, Arturo Iván Huitrón Hobart. Ellos son Patreon Brothers. Y Gabriel López y Boyas Horseman, muchas gracias por ser mis mecenas. Muchas gracias a todos ustedes. En verdad yo sé que es pequeño esta cantidad, es simbólica, pero realmente es algo que a mí me emociona mucho. En verdad, yo sé que esto es de aquí a dentro de unos 5 años o más, quizás, como para decir, bueno, ya se está ganando algo bien en eso, pero actualmente es un honor en verdad recibir un apoyo de parte de la gente por hacer este pasatiempo que es algo increíble. A mí me encanta estar aquí dándoles relatos, contándoles historias y sobre todo haciendo una crítica social y dando algunas ideas sobre lo que para mí es la realidad y cómo vivimos este momento geopolítico, este momento en el que estamos viviendo actualmente, que hay que comentar tantas cosas y hay que pensar en lo que está ocurriendo, para que de esta manera podamos nosotros vislumbrar a ver qué alternativas hay a este sistema, a esta dominación. ¿Qué podemos hacer? Eso siempre hay que planteárnoslo. Pero bueno, ya lo voy a dejar aquí. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo videoprograma. Se despide su servidor, Pablo, de su Granja Humana MX. Hasta luego.